Esto es importante y afecta a cómo construimos los modelos. Lo que les estoy pidiendo es que no necesariamente olviden las técnicas clásicas, que examinen sus datos. Ayer les dije que examinaran sus datos, la complexitud que tienen, su información, que intentaran sacar ausencias, aunque sé que es difícil, que intenten pensar en la incertidumbre, que coloquen en sus mapas sus zonas de incertidumbre, si puede ser, o que hablen de ella en sus trabajos, que le den al gestor la idea de que no le han hecho todo el trabajo y de que hay mucho por conocer, ¿no? Que no sean vehementes y que no sean arriesgados. Ayer estábamos hablando de... El mensaje ha sido todo el rato, tengan en cuenta las predicciones, no sé qué, ¿no? Y estábamos hablando de distribución potencial y realizada. En los manuscritos y en la literatura se habla de distribución potencial y no se define muy bien qué carajo es eso, ¿no? Y hay que discriminar entre potencial y probable. Yo me gustaría que potencial fuera una palabra que utilizamos como lo que puede ocurrir. No, lo que potencialmente se va a dar si siguen esas condiciones. Vistas unas premisas previas, potencialmente esto es lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, esa distribución potencial, hablábamos ayer, que es una distribución invalidable. Porque si yo digo que potencialmente un animal puede llegar a Corea, desde acá, y vivir perfectamente, la única manera de validarlo es trasplantarlo en aquel lugar o jugar con una invasora, porque las invasoras de algún modo son especies, experimentos de translocación, sin quererlo, que pueden servir para ese propósito. Y cuando se juega con invasoras, en muchas ocasiones se validan, y en otras ocasiones la gente ha encontrado que el organismo se encuentra en otros lugares ambientales diferentes a los que vivía en su región nativa. Y dicen que ha cambiado de nicho. Y como ya les explicaron ayer, Enrique, me parece, no es que haya cambiado de nicho, es que no lo podía expresar en la región en donde estaba porque no tenía esas condiciones allí, ¿vale? Y hay una cosa que se llama plasticidad fenotípica. Y hay una cosa que se llama evolución, ¿de acuerdo? Bueno, entonces esa distribución potencial es invalidable por los métodos correlativos. La real sí es validable, yo puedo ir. Y además debo de validarla no de cualquier modo. Debo de validarla eligiendo cuidadosamente los ciclos que a mí más me interesan, porque representan unas condiciones ambientales en donde el modelo ha tenido que interpolar demasiado. Voy a buscar esos sitios y voy a muestrear allí. Y en este proceso de construcción de modelos hay un efecto que no hemos hablado de él aquí, pero que es fundamental y que es una verdadera barbaridad. Es la mayor barbaridad que se le ocurre, bueno, hay más barbaridades, pero para mí me parece una barbaridad. Vamos a ver, ¿por qué no hacemos un modelo y se inventan ustedes las presencias? Lo van a hacer mañana o esta tarde. Se las inventan, dicen, pero no se las inventa para una especie virtual, para una especie real, salamandra, lo que sea. Y se inventan ustedes las presencias, las ponen ustedes donde les dé la gana y hacen el modelo. ¿Por qué no hacen eso? Porque es una locura, ¿no? O están tontos, como se ponen a hacer eso. ¿Y por qué se inventan las ausencias? O sea, con toda naturalidad hablamos de pseudo-ausencias. ¿Qué significan las pseudo-ausencias y las background ausencias? ¿Vale? Las pseudo-ausencias son ausencias inventadas. Las ausencias inventadas generalmente se pueden colocar donde a uno le dé la gana, porque para eso son inventadas, solo faltaría. Pero normalmente se intentan colocar, o se suelen colocar, en lugares por fuera de las condiciones ambientales. Lo estuvimos hablando el otro día, en donde probablemente son verdaderas ausencias, porque están lejos del nicho que nosotros creemos que tiene ese organismo, ¿vale? De todas maneras, no las podemos colocar muy lejos, porque si las colocamos muy lejos ambientalmente son los no elefantes en la Antártida, y eso es una chalaura. Entonces, las tenemos que colocar lo más cerca posible sin cometer error del mundo de las presencias, ¿vale? Esas serían las pseudoausencias. Son poco utilizadas, ¿eh? Y luego estarían lo más utilizado, que es el despropósito mayor.
que son las background ausencias. Además, ha entrado de esa manera ya, de manera vulgar, ya lo hace todo el mundo, y lo hacen todos ustedes, cuando han hecho modelos. Y es elegir todos los ceros a lo largo de todo el territorio, como acá. Te puede caer dentro del mundo de los unos incluso. ¿Vale? Es más, una localidad puede ser a la vez 1 y 0. ¿Qué significa este modelo? ¿Qué significa elegir las ausencias como background? Les pongo un ejemplo. Siempre pongo el mismo ejemplo y no voy a cambiar. El cáncer. Ustedes van a comparar las personas de México DF que tienen cáncer contra las personas que no tienen cáncer. Y van a hacer un análisis de regresión con diversos factores. Estado de, no sé, obesidad, tabaquismo, alimentación, ejercicio, el lugar donde viven, lo que les parezca. Y van a intentar discriminar ¿qué? Si comparan personas que tienen cáncer contra personas que no tienen cáncer. ¿Qué es lo que van a discriminar con eso? Si la alimentación difiere o alguno de los factores entre los que tienen cáncer y los que no, para improbablemente encontrar mecanismos que tienen posibilidades de ser causales para explicar la aparición del cáncer. ¿No es cierto? Ahora, entre las personas que no tienen cáncer tienen que estar seguros de que no tienen cáncer, ni que lo han tenido. Eso requiere esfuerzo, como siempre. Las ausencias requieren esfuerzo. Entonces, alguien le tiene que hacer un examen médico exhaustivo a cada una de las personas para determinar que no tiene un tumor, ni lo ha tenido. Porque si no, estamos metiendo falsas presencias, ¿no? Una vez hecho eso, que requiere esfuerzo, nosotros podemos determinar cuáles son las probables variables. Pensemos ahora lo que significa comparar las personas que en el DF tienen cáncer respecto a las características de toda la población del DF. Sean o no personas que hayan experimentado cáncer o otra enfermedad o cualquier otra cosa. Comparamos el uso, la presencia, versus la disponibilidad, todo lo que hay. Eso es un mecanismo que se ha usado en ecología desde los años 70. Se ha comparado uso versus disponibilidad. Un tipo iba con un helicóptero mirando caribús, hacía un transecto por una zona, por un territorio, y veía dónde estaban los manadas de caribús. ¿Vale? Y ahora graficaba todas las condiciones, todos los hábitats disponibles en el territorio, y miraba dónde había él encontrado a ese organismo. Y hacía una regresión logística de unos donde los había encontrado respecto a todo lo que existía en el territorio. Era una manera de identificar cuáles son las variables que hacen que esa especie esté presente. Pero eso es para ese momento para decidir en ese momento. Pero no explica la probabilidad de presencia. Una comparación entre las personas que tienen cáncer y todo lo que hay en todo el territorio no explica la probabilidad de tener cáncer. Hay un trabajo que acaba de aparecer recientemente, 2013. Tiene una matemática un poco compleja, pero yo les pediría que lo leyeran. Hay como 2 o 3 trabajos, en mi opinión, que han aparecido muy recientemente, no les voy a hablar de lo clásico, y que son claves para entender lo que pasa con los modelos. En este trabajo se hace una comparación uso versus disponibilidad, presencias versus background. Y se demuestra con claridad que el producto no es más que la frecuencia de los puntos. No es la probabilidad de presencia, es la frecuencia de los puntos. Si tú tienes muchos puntos en esta parte del territorio, lo que te va a hacer un modelo de unos versus background es mostrarte que en esa zona hay favorabilidades o valores de la variable que sale, que no sabemos qué es, más altos. El problema de fondo es el porqué de la utilización de las background. Y no es un problema técnico, o no sé cómo decirte, es que es una mejora, no, porque no se tienen datos de ausencia. Entonces, no hemos avanzado en intentar encontrarlos y jugar con ellos, y hemos preferido, pues mira, me voy por aquí detrás, y quita, porque los datos de ausencia, ¿cómo los saco? ¿No? Entonces, en buena medida, en mi opinión, eso ocurre porque las personas que se han dedicado a hacer modelos, no lo digo por ustedes, que a lo mejor sí,
las personas que se han dedicado a hacer modelos no son las personas que utilizan los datos, o no son los taxónomos o los biólogos que controlan de su organismo. Y en vez de trabajar en grupo, lo que hacen es recoger datos masivos que están en bancos de datos para utilizar un algoritmo, ¿no?, y hacer el boom que les puse en la primera diapositiva, ¿no? Entonces, ¿cómo carajo van a ellos a sacar datos buenos de ausencia si no conocen ni siquiera qué nombre es ese, el que hace, ni nada de nada? Ni se les ocurre, no pueden hacerlo. Entonces, la única manera es darle una vuelta. Y han dado una vuelta, y esa vuelta la han dado utilizando un método que estaba en los años 70, que no está hecho para sacar probabilidad de presencia. Porque para sacar probabilidad de presencia hace falta un conocimiento de un parámetro que se llama prevalencia. La prevalencia es la ratio de presencias versus el total del territorio. O sea, si yo sé cuál es el tamaño o la cantidad de píxeles en donde un organismo está respecto a lo que hay en el territorio, prevalencia, si yo sé eso, de algún modo ya sé la cantidad de presencias que hay y la cantidad de ausencias. Este territorio que tiene 1000 píxeles, yo sé la prevalencia, que es del 0,3, luego tiene que haber de los 1300 sís y 700 nos. No sé dónde están los sís, pero esa es la prevalencia. Entonces yo sí puedo ahora hacer el modelo. Y ahora sí tengo un criterio para cortar la variable continua que aparece, que oscila entre no sé qué y no sé cuánto. Ahora sí tengo un criterio para cortarla. ¿Por qué? Porque tiene que tener una prevalencia de 0,3. Busco un threshold y ese threshold es la prevalencia. Si la probabilidad era de 0 a 1, pumba, lo pongo en 0,3 y le di. Hay otro trabajo de Hastie. Hastie es el tipo que más ha trabajado con las regresiones logísticas. Parece mentira, es algo muy conocido, ¿no? Pues tiene todavía un volumen que acaba de aparecer. Entonces, ese es un artículo fundamental, publicado también el año pasado, en donde demuestra, y lo dice con todas las palabras, que si no se conoce la prevalencia y se utilizan background, no se puede estimar la probabilidad de presencia. Y digan lo que diga nadie, no se puede. Tenga usted una medida de la prevalencia y a partir de ese momento sí. Y les planteo, ¿cómo carajo averiguamos la prevalencia? Claro, pero es que estoy seguro de que todos son biólogos, todos lo han hecho. Y es algo tan elemental que no comprende uno porque no se hace, sí lo comprende. Es por lo mismo que decía antes, porque no son los biólogos los que trabajan con los datos. Si ustedes hacen un transecto en una región y se van desde aquí hasta aquí y eligen 10 puntos, porque no tienen más, no pueden hacer más, 10 puntos. Y miran aquí si está el bicho. Aquí lo he encontrado, aquí no lo he encontrado, he estado 2 horas, 3 horas, 4 horas. El tiempo que yo sepa que es necesario para detectarlo en este ambiente, porque lo he calculado antes. Y me voy aquí, lo encuentro, aquí lo encuentro, aquí no lo encuentro. He hecho 10. Y aparece en la mitad de los sitios del transecto, ¿qué prevalencia tiene esa especie? 0,5. No es la prevalencia real, es la prevalencia de la muestra que yo he utilizado. Entonces, para tener una prevalencia, un valor de prevalencia y que me permita hacer estos modelos correctamente, yo lo que tengo que tener es un buen muestreo. Tenga usted un muestreo, ese muestreo es razonable y con ese muestreo va usted a calcular la prevalencia. Y ahora ya tiene usted unos y ceros. ¿Se dan cuenta que al hacer un muestreo inevitablemente aparece la prevalencia y aparecen los ceros? Entonces, ¿por qué no tenemos valores de prevalencia ni tenemos valores de ausencia? Porque no son trabajos serios basados en datos de campo exhaustivos. Pero nos tenemos que dar cuenta de que si queremos predecir quién va a ganar las siguientes elecciones en Chile, tenemos que hacer una encuesta si queremos predecir. Y esa encuesta no la podemos hacer preguntándole simplemente a la gente de clase baja o a la gente de clase alta o a las mujeres o a los de raza negra. No, tiene que ser estratificada, que represente todas las condiciones y proporcional a los diferentes... oye, si la proporción de hombres-mujeres es del 50%, ¿por qué le has hecho el 80% de las encuestas a los hombres y el 20% a las mujeres? Eso sabemos que no funciona, es de lógica. Hay procesos de estratificación para obtener un buen inventario. Y si esa muestra está mal hecha, no nos vamos a creer la encuesta. ¿Y cómo es posible que seamos capaces de acertar? El marketing nos lo está demostrando todos los días.
¿Cómo podemos acertar lo que va a consumir la gente, el ganador del no sé qué, las probabilidades que tiene de ganar el Celta de Vigo al otro por la estadística y por no sé qué? Y no somos capaces de acertar la presencia de una especie. ¿Pero qué pasa? ¿Que somos tontos o no? Que no estamos introduciendo los datos correctos. Porque las técnicas, si somos capaces de acertar una cosa, ¿cómo no vamos a ser capaces de acertar la otra? Tenemos que tener una tasa de error, evidentemente, y saberla. Pero tenemos las herramientas para hacerlo. Lo que pasa es que los datos son malos. Entonces, ustedes hacen modelos basados en un buen muestreo y utilicen Maxent, lo pueden utilizar, pero porque ya saben la prevalencia, ya saben las ausencias, etc. No hay problema, utilicen lo que les dé la gana. Ahora, yo les digo, en ese momento, una simple regresión logística, un análisis discriminante, una red neuronal, un algoritmo genético, un árbol de clasificación o regresión, una support vector machine, les va a dar casi igual. La única diferencia es si la respuesta ante la variable suya y las variables explicativas es muy compleja o no lo es. Si es muy compleja, van a tener una ganancia del 2%, del 3%. Muy bien. Ojo, si es muy compleja, ganan en la interpolación, pero a lo mejor pierden cuando extrapolen. Cuidadito. Lo tienen que medir. Entonces, ¿cuál es nuestro reto? Los modelos están bien, hay que seguir haciendo modelos. El reto es tener datos que sean lo más parecidos posibles a los que hace un ecólogo o un biólogo cuando hace un transecto, estandarizados, preguntando a todas las clases sociales. Vamos a tener lo más posible eso. Y las grandes instituciones que recopilan datos tienen que averiguar cuáles son los sesgos en la información que poseen para intentar cubrirlos, para que el muestreo sea equilibrado, sea estandarizado, para decidir a dónde mandamos a los biólogos a muestrear, porque eso es lo que necesitamos. Cuando, a medida que vayamos teniendo ese conjunto de datos, mejor. Y no hace falta toda la región. Con un 1% averiguamos quién va a ganar las elecciones. Con un 1% de personas que le preguntemos. No hace falta una gran muestra si la muestra está homogénea, bien distribuida, etcétera, y jerarquizada. Luego les voy a mostrar un script que tenemos, pero ya a lo mejor esta tarde o mañana, en un rato, para intentar determinar curvas de colecta, etcétera, pero no una por una, sino en una región completa. Y sacar, vale, está ahora en una versión beta, ¿perdón? Ayer dijimos la mitad, o no, que la mitad. Un montón de ustedes dijeron que sí necesitábamos ausencias para hacer modelos, y algunos dijeron que no necesitábamos ausencias para hacer modelos, unos poquitos. La mayoría dijeron sí. Para los que dijeron sí y para los que no, también, en realidad cuando decimos sí, está esto. Es una función, como la que acabamos de hacer ahora con SAM, ¿vale? Donde esta es la función A multiplica B, la hacemos con las variables ambientales, y ahí estamos introduciendo un número. Ahí no era presencia-ausencia, era el número de especies de aves, ¿de acuerdo? Pero ese número confiamos en él, y, igual que confiaríamos en esas presencias-ausencias, porque un lugar que tiene 0 especies de aves, no es que tenga 42, es que o tiene a lo mejor una o 0, ¿vale? Entonces, esos modelos los hacemos así, ¿de acuerdo? Nos tenemos que dar cuenta del STEM. El STEM es fundamental, el STEM, la M, el BAM. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer modelos de background y vamos a introducir background o pseudoausencias o lo que nos dé la gana, dependiendo del STEM, vamos a tomar ausencias cada vez más alejadas del mundo de las presencias. Entonces, si uno quiere acertar, no tiene más que ampliar el STEM. ¿Por qué? ¿Cuál es la proporción? Básicamente, lo veremos mañana. Para decidir si un modelo funciona bien o mal, se utiliza la matriz de confusión. Yo tengo los unos predichos, los unos observados, los ceros observados y los ceros predichos. Vale, entonces, básicamente es cuánto acierto en los unos, cuál es el porcentaje de acierto en las presencias, cuál es el porcentaje de acierto en las ausencias. Hay todas las métricas, que hay 40 y tantas, todas están basadas en una de esas dos cosas, o en las dos a la vez. Cuánto acierto en las presencias y cuánto acierto en las ausencias. Si yo aumento el STEM, acierto más en las ausencias, pero inevitablemente. No hay elefantes en la Antártida, los has acertado, qué tío más grande eres.
Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para obtener un buen modelo? Lo subo un poquito. Es una especie de México, pero la vamos a modelizar en toda América del Norte. Vale, vas a tener una UC de 0,99,9. Cojonudo, tu modelo es buenísimo, ¿eh? Y sabemos que dependiendo de dónde sacamos las pseudoausencias, es decir, esas ausencias que las intentamos sacar, no las background, que sale por todo el territorio, sino por fuera de las condiciones supuestamente donde vive el bicho. Dependiendo de si las tomamos más cerca o más lejos, es decir, más tipo no hay elefantes en la Antártida, los mapas se hacen más amplios. Aparentemente predices mejor, la R cuadrado es mucho mayor, pero las predicciones son más amplias o más chiquitas. Van a jugar ustedes con eso hoy, ¿vale? Y salen y van ampliándose a medida que uno va eligiendo ausencias cada vez más alejadas, ¿vale? Entonces, ¿tú qué quieres hacer? ¿Un modelo que sea más amplio? Bueno, pues elige ausencias un poquito más allá. Y es que este no me gusta porque debería aparecer esta zona. Bueno, no te preocupes, coge 10 ceros de este otro lado y ya verás tú cómo. O sea, no son métodos, hay una serie de condiciones a la hora de elaborar el proceso que condicionan enormemente el resultado. Y de hecho, cualquiera de ustedes podría hacer el modelo mejor para una especie simplemente con manejar esas cosas. Y siempre obtendría un buen resultado. Nunca les tiraría en un paper. Aquí hemos visto lo de la influencia de los factores puros. En realidad, fíjense una cosa. Si uno tomara la temperatura y quiere hacer un modelo al futuro, y esa variable temperatura a la vez está correlacionada con otra variable, como pueda ser la altitud, porque es inevitable que estén relacionadas, los sitios más altos o más fríos. Cuando yo hago un modelo para pasarle al cambio climático y solo meto temperatura, me va a salir un resultado, porque el parámetro de peso que le da la temperatura va a ser solamente el de la temperatura. Si ahora yo meto temperatura y altitud y las regresiones de tipo 3, como les decía antes, de modo que lo que te saca es la influencia pura de esa variable, la que no está correlacionada con la otra, el parámetro va a ser completamente diferente. Entonces, ¿a mí qué me interesa? Si me interesa tener un mapa al futuro de una manera, yo puedo usar un tipo de relación o meter un tipo de variable o otra. Si me interesa de otra manera, meto otra. Si nosotros metemos variables de topografía, etcétera, etcétera, los mapas de simulación del efecto del cambio climático se bajan. ¿Y tiene lógica? Pues a lo mejor tiene lógica, porque en una zona de montaña los efectos climáticos se atenúan. El tipo no tiene por qué irse 4.500 kilómetros allá arriba. Se sube a la cima, o se mete dentro del bosque, o se entierra un poco más, o hace otras cosas. Entonces, si nos interesa magnificar el efecto del cambio climático, metamos simplemente las variables climáticas y hagamos modelos. Si no nos interesa magnificar el efecto del cambio climático, metamos las variables climáticas y además otras variables. Y busquemos el efecto puro de esas variables, que es el efecto que es únicamente atribuible estadísticamente a esa variable. Lo acabamos de hacer con SAN. Y les va a salir otra cosa. ¿Qué hace la mayoría de la gente? El drama. No digo que no sea cierto. El mundo probablemente va a dejar de existir y deberíamos de dejar esto e irnos a tomar algo. Pero probablemente en buena parte de las predicciones lo que se hace es exagerar el efecto del clima. Se está exagerando el efecto del clima. Eso tiene un efecto perverso, porque esa situación dramática de no cumplirse va a significar un descrédito para los modelizadores muy grande. Probablemente alguno habrá hecho su agosto durante ese momento haciendo los modelos, pero como no funcione y de verdad no venga el lobo, a ver con qué crédito le contamos lo de las máquinas estas de algoritmos con pipas de calabaza. Porque eso no va, si no funciona la hemos liado, ¿eh? Entonces, no damos unos niveles de incertidumbre dependiendo de cómo introducimos las variables en los modelos y de si las estamos utilizando de manera pura.
Y no lo digo porque sí, hay trabajos que lo demuestran. La gran variabilidad que existe, dependiendo de si las introducimos puras o no. Yo lo que les aconsejo es que las introduzcan puras. Y le den al lector también la posibilidad de meter todo el efecto que ellas son capaces de representar. Una variable arrastra tras de sí un efecto. No significa que sea el suyo, porque el mundo es covariable, pero lo arrastra. Pero la misma latitud no es nada. No influye para nada. ¿Qué le importa a una vez la latitud? Nada. Pero la latitud arrastra. Se lleva la temperatura, se lleva la precipitación y nos sirve de proxy. Entonces, la temperatura también arrastra un montón de cosas detrás. Porque donde hay más temperatura, probablemente hay un tipo de vegetación diferente, donde hay más temperatura hay cambios en la humedad, donde hay más etcétera. Arrastra cosas. Yo les aconsejo que hagan el efecto puro y el efecto de toda la variable arrastrando todo lo que sea. Una sería la hipótesis de máximos y la otra es la hipótesis de mínimos. Háganlas, las dos. Y metan para cada uno de las especies que quieren mirar otras variables, como pues el pH. En plantas, el suelo es fundamental. Metan el pH. El pH no va a cambiar, ¿no? Mucho con el cambio climático. Y si es un factor muy importante, bueno, pues vamos a sacar el efecto puro del tal con la topografía y con el suelo, que parecen dos cosas elementales para vegetales, ¿no? Pues vamos a hacerlo. Y ahora tienen la hipótesis de mínimos y la de máximos. Y denle al personal las dos, pero no una visión sesgada, las dos. Y entre medias, ¿qué es lo que hay? Un universo. Precaución. Si le estamos dando solo una, parece que ya le estamos diciendo al gestor lo que tiene que hacer. Y como fallemos, el descrédito va a ser enorme. Le damos las dos, y entre las dos hay mucha incertidumbre. Pues precaución. Lo que queda es la hipótesis del no. Nos gusta el sí. Hay que tener ausencias. Metamos ausencias, miramos los modelos, miramos los residuos, miramos la autocorrelación, metemos predictores que sean capaces de dar cuenta de factores contingentes, todo esto que les he estado contando. Si dicen que sí a jugar con las ausencias, hagan todo el proceso, háganlo bien. Necesitan ceros, es la parte compensada. Los que han dicho que sí, se están jugando el tipo, porque van a tener que currar. Van a tener que sacar ceros, van a tener que sacar mapas de incertidumbre, van a tener que sacar predictores, van a tener que mirar los residuos, etcétera, etcétera, etcétera. Van a tener que hacer eso. Ahora vamos a ver a los fafilones que han dicho no. ¿Por qué? Porque no podemos. Yo no puedo, ni tengo tiempo, ni me da la gana. O sea, es que no quiero sacar ceros y solo tengo los unos. Entonces, ahí entra la parte del nicho. Porque cuando no hay ceros y solamente hay uno, ¿qué coño son los unos? Pues mira, me informa de que al menos en esas condiciones ambientales parece que hay poblaciones. Con todo lo de los muertos vivientes y lo que sea. Pero bueno, tengo una idea de bajo qué condiciones ambientales suelen vivir los organismos. Esa es la única información que tengo. Puede que no sea toda, porque puede vivir en otras condiciones. Entonces me da un aspecto parcial. Pero bueno, es una información relevante. Bueno, ¿qué podemos hacer con esa información relevante que en muchísimas ocasiones es la única que tenemos y la única que vamos a poder tener en mucho tiempo? Pues por supuesto yo lo que les pido es que no hagan con eso lo de los background. No jueguen al sí cuando en realidad están en el no. Jueguen con el no. ¿Me explico? No tienen ausencias, no se las inventen, no hagan lo del background. Jueguen con la información que provee la propia presencia. ¿Y qué es esa información de la propia presencia? Pues lo hemos dicho aquí ya. Las especies se supone que tienen unas adaptaciones ecofisiológicas. Esas marcan su nicho. Y nosotros tenemos datos de distribución. Con eso sacamos otro nicho. Con suerte, este nicho podría ser igual al fundamental, al real. Pero lo más normal es que sea más pequeñito. Eso va a ser lo más normal. Bueno, pues, pero esto es lo que tenemos. Podemos empezar a jugar con esto, no estaría mal, ¿no? Claro, pero fíjate, los climatólogos no paran de recoger datos un día y otro, podrían hacer un modelo de lo que y ya no ponen estaciones climáticas, ¿no? Es que tenemos que tener estaciones, deberíamos de tener una red de estaciones biológicas que toman muestras para ir validando nuestros modelos constantemente, ir modificándolos. Eso daría mucho trabajo a los biólogos y sería la manera de tener datos fundamentados y reales.
O sea, tenemos estaciones climáticas, ponemos telescopios para mirar lo que hay en el mapa de las estrellas y no tenemos ningún mapa de la diversidad en condiciones. ¿Por qué no establecemos una red mundial de observatorios biológicos? Y tomamos muestras y vemos de verdad lo que está pasando. Es curioso, ¿no? Un problema que intriga y que apasiona y sin embargo no hay una red mundial de observatorios. Vamos, con los datos estos sacamos el nicho, lo proyectamos en el espacio, ¿ok? Y sabemos que esa es la distribución potencial. ¿Ves? Es un proceso que no necesita ceros. Y es de lógica. Es de mucha lógica. Y además tienen que darse cuenta de una cosa. Los modelos que hemos hecho de 1 y 0, las regresiones suelen ser aditivas. El parámetro este multiplica el efecto de la temperatura más el parámetro este multiplica el efecto de la precipitación más. Es aditivo. Se suma. Una función más la otra, más la otra, más la otra. Este cálculo del potencial, en el que tú tienes dos variables y haces la caja, el hipervolumen, no es aditivo, es multiplicativo. Basta que una parte de la caja, entre 15 y 25 grados vive el bicho. Sí, bueno, pero es que en los pHs vive entre 3 y 4. Toda esta parte se me va. O sea, te va quitando trozos. Y juega con las interacciones entre las variables. No es tan sencillo y tan... lo llamamos BioClean por el computador o por el tipo que hizo el primer software que parecía eso. Pero no es verdad. Hay artículos que hacen lo mismo de BioClean en los años 30. Es un proceso de teoría de conjuntos, de justaposición, como lo llaman, justaposición de conjuntos múltiple, de justaposición múltiple. Lo llaman los matemáticos en los diagramas de Venn. Es un proceso que se ha hecho desde muchísimo antes. El de BioClean, el tipo el Nix, que trabajó en BioClean en los años 70, no inventó nada, ya estaba en los años 30. Y es un proceso basado en la lógica. No tiene mayor... Entonces, con eso sacamos la distribución potencial. Y ahora sabemos que esto se desbarra, nos mete lugares en donde probablemente el bicho no está. ¿Y cómo vamos a quitar esos lugares sin saber cuáles son? O sea, ¿cómo voy a saber yo que ese bicho no está en Coahuila si nadie ha ido a Coahuila? Por ciencia infusa. No hay modelo que sea capaz de predecir la carencia de datos. Entonces, la única manera es, me voy a Coahuila, lo miro, no está y lo quito. Y lo que quite, lo que termine quitando será la distribución real. O le pregunto a la gente, o miro si esos lugares están bien inventariados o no, etc. Pero nada puede suplir, no hay nada que supla la carencia de datos. La matemática no está para hacer juegos malabares. No somos brujos. ¿Vale? Pero las presencias tienen información. Me lo salto. Y generalmente el nicho es mayor que la distribución. Eso va a ocurrir normalmente. Y además hasta puede ser una ventaja, porque vamos a poder sacar lugares que no están habitados y que están lejos, pero que son probablemente invasibles, ¿no? O invadibles. ¿De acuerdo? Y la distribución no refleja el nicho, que no se nos olvide. Lo refleja parcialmente, pero no totalmente. Afortunadamente, porque si no, no tendrían trabajo los fisiólogos ni nadie más, ¿eh? Miren esto. Otra de las cosas. Este es el típico envelope, el modelo de justaposición múltiple, el BioClean que decimos, ¿vale? El BioClean es una palabra, un software, pero el proceso es este. Es un proceso donde tenemos para dos variables, temperatura y lo que sea, dos variables, una serie de puntitos y hacemos una caja dentro de él. Nada más. Y esa caja la soltamos al exterior. ¿Cómo empezó esto luego? Pues que alguien dice, no. Aquí hay zonas, mira, esta zona de acá, con estas variables, aquí no hay ninguna observación. Luego esto, te estás expandiendo demasiado, ¿vale? Entonces, vamos a quitar las zonas en donde no hay observaciones. Entonces, nos dejamos un polígono convexo que une todos los puntitos. Y yo creo que eso es una mejora. Vale, venga. Llega otro tipo y dice, domain,
No, 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 no. Vamos a utilizar otra serie de distancias, etcétera, y vamos a calcular dónde está el centroide y vamos a hacer un hipervolumen, algo más sofisticado, ¿vale? Con ese conjunto de datos, en donde tenemos un centroide colocado que probablemente va a ser, ¿se acuerdan del mapa del primer día? ¿Dónde estaría el centroide? En Alemania. En las condiciones de Alemania. Y no sabemos si esas condiciones de Alemania, porque había una agregación de puntos aquí, corresponden a la frecuencia de la especie o a la frecuencia de los biólogos. Entonces, vamos a calcular ese centroide y desde ahí vamos a delimitar. Eso parece un paso subsiguiente de mejora, desde lo simple a lo complejo, ¿no? A un poco más complejo de trabajo. Yo tengo un paper que publiqué con el método simple, el primero, la caja, y me echó una bronca el evaluador. ¿Usted cómo pretende con lo que ha avanzado esto, con no sé qué, no sé cuánto? Así que me hinchó la madre, cogí los mismos datos y se los puse con 42 algoritmos y se los mandé. Y le demostré que lo simple era lo mejor. ¿Por qué? Por lo que les voy a contar ahora. ¿Qué pasa si ahora llega un biólogo? Los biólogos tienen la jodida costumbre de irse al campo. ¿Y qué es lo que hacen cuando se van al campo? Pues no se van al mismo lugar, tienen la costumbre, porque son así de cabezones, de ir a un sitio para encontrar el bicho ese, a ver si le puedo expandir, a ver si lo encuentro en este lugar que no ha ido nadie, a ver si encuentro... No, es que tienen esa costumbre. Entonces, imaginemos que llega un biólogo y amplía los límites de distribución del bicho y lo coloca acá, bajo unas condiciones que hasta ahora no había sido observadas. Eso lo va a publicar. Si lo encuentra aquí, no lo publica. Si lo encuentra aquí, lo publica. Entonces, ¿por qué va a ir aquí? Va a ir aquí, ¿no? Eso es la constante en el conocimiento. Siempre lo va a ampliar. ¿Y de qué va a depender? De la tasa de conocimiento que se tenga de la distribución de ese organismo. Si está ya completa, ¿vale? Si es el gorrión común en Gran Bretaña, pues hijo mío, ya da igual, ya no lo vas a expandir, ¿vale? Pero eso es lo que va a ocurrir con el 90% de las especies del planeta. 95, venga, 80, lo que fuera. Eso es lo normal que va a ocurrir. ¿Y qué pasa cuando ocurre eso? ¿Cuál es el modelo que falla más? O mejor, ¿cuál es el modelo que falla menos? ¿El de la caja? ¿El de, no, esta región no era importante porque no tenemos observaciones? No. Pues el que falla menos es el más simplón, el de la caja. Entonces, ¿en qué situación estamos? ¿Con qué bichos estamos trabajando? Pues yo estoy trabajando con insectos. El 80% de la diversidad terrestre de este planeta son insectos. Yo no quiero utilizar métodos sofisticados, yo quiero trabajar con la caja. Y quieren que se den cuenta del gradiente entre un trabajo basado en buenos unos, en buenos ceros, con un muestreo jerarquizado, con técnicas elaboradas o sofisticadas de modelización, las que les parezca, que es capaz de introducir datos de presencia y de ausencia y que es capaz de introducir técnicas de modelización complejas. En ese momento vamos a predecir lo que hay. Vamos a predecir la distribución real de la especie. Podemos ir a por ella, igual que se puede ir a predecir cuáles van a ser los siguientes compradores de un producto o quién va a ganar las siguientes elecciones en cualquiera de los países. Podemos hacerlo. Nos faltan los datos, pero lo podemos hacer. Y luego tenemos toda la fisiología, experimentos de translocación, etcétera, para determinar la distribución potencial de los organismos en los que nadie se mete. Fíjense ustedes que acá no se mete casi nadie. Este trabajo es duro, es ingrato, etcétera, etcétera, etcétera. Es poco rentable, poco productivo. Este trabajo también es ingrato, poco productivo. Casi no lo hace nadie. Y entre medias estamos entre la potencial, haciendo métodos que decimos que usan simplemente datos de presencia, pero de verdad simplemente datos de presencia, como las cajas que les he enseñado, como los modelos de yuxtaposición múltiple, que solo utilizan datos de presencia, y modelos que usan background, ausencias, pseudoausencias, no sé qué, le meto aquí, le meto allá. Esto es más sencillo, esto es más complicado. Y aquí que estamos, en una cosa intermedia entre sacar la potencial y la realizada. Y no sabemos en qué. Lo que estamos sacando son mapas en colores.
y sabiendo si son de una cosa o de otra, va a depender de la validación. Y vamos a hablar de la validación mañana. Pero ahora, antes de que hable el IRA, o después de que hable el IRA, lo que van a hacer es ustedes ejercicios. Se van a fastidiar y van a hacer cosas que están relacionadas con todo esto. Con voy a cambiar el stem, voy a usar ceros fuero, van a hacer muchas tonterías. Las van a jugar con ellas y van a pensar y lo van a exponer. Y van a decir si lo que ustedes han hecho con sus manos y sus computers aquí se parece a las cosas que les hemos contado, porque a lo mejor somos unos mentirosos. Y si somos unos mentirosos, les dicen ustedes que no nos paguen. Que no nos pagan. ¿Vale? Entonces, vamos a entre todos a trabajar y vamos a discutir después. Y yo creo que eso va a ser fructífero. Venga, muchas gracias.